Bienvenida, Sofía, muchas gracias por tu presencia. Primero, saludarte, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias a Indymedia por la invitación y un placer estar con ustedes esta noche. Sofía, primero preguntarte de arranque, ¿cómo ves estos resultados? ¿Cuál sería tu primera lectura de estos resultados que parece que van tomando una tendencia? Bueno, creo que todos estábamos a la expectativa de qué pasaba, si realmente se iba a cumplir este escenario que anunciaban tanto la Revolución Ciudadana como ADN de una sola vuelta, y lo que se anunció a las 5 de la tarde con respecto a este exit poll de Tello que daba como ganadora a Noboa en una sola vuelta, pero ahora ya con un 30% de las actas escrutadas vemos que finalmente ese no es ya un escenario tan posible, sino que estaríamos casi confirmando una segunda vuelta entre Noboa y Luisa González, y algo que me parece sumamente importante, que el tercer candidato en esta contienda sea Leonidas Issa, entendiendo además lo compleja y desigual que ha sido esta elección, porque pues estamos hablando de un candidato a la presidencia que irrespetó totalmente el código a la democracia, el hecho de que tenía que pedir licencia, y la inversión que se hizo de parte privada desde la capacidad enorme que tiene de gasto Daniel Noboa, que es lo que se ve en las redes sociales, con más de $2 millones invertidos en pauta en redes sociales, además del uso absolutamente ilegítimo e ilegal de los recursos públicos para hacer campaña, y no solamente de los recursos, sino de su propia posición de poder para tomar medidas absolutamente absurdas y populistas durante este tiempo para apelar al voto de la ciudadanía. Eso como una primera y corta lectura. Sofía, creo que una de las cuestiones que más nos interesan a nosotros desde este campo, un poco más de las organizaciones y los movimientos sociales, es justamente esta tercera fuerza que va tomando forma, incluso en este campo electoral, ¿no? Entendemos que Leonidas Issa ha tenido una imagen que ha tenido que construir desde su imagen principal, que es la de un luchador social, ahora intentar construir una imagen de candidato presidencial. ¿Cómo es la lectura de este crecimiento en la votación hacia estos sectores de izquierda, considerando que el discurso al que apeló y el que comparte Leonidas Issa es justamente mucho más cercano a las organizaciones sociales ambientalistas, a las organizaciones sociales feministas? ¿Cómo lees estos resultados? Bueno, creo que primero es importante destacar que el programa de Leonidas Issa es un programa que resulta muy coherente justamente con estas luchas en las que ha estado involucrado Leonidas Issa, y que ha sido una demanda por parte de varios sectores de la población, que no venga a ser una persona aparecida e improvisada, sino realmente alguien que viene de un proceso y de distintos espacios que han sostenido diferentes frentes. Se articuló directamente con CONAIE y con el movimiento indígena para lo que fue la consulta popular del Yasuní. Ha estado además muy presente en el tema antiextractivo con el frente antiminero, y también ha estado presente, ha sido muy vocal con otros temas con respecto a los derechos de las mujeres, de las niñas, con respecto al tema de derechos humanos, particularmente al terrible caso de los niños de las Malvinas, y ampliándolo además ahora con respecto a la cantidad de casos de desapariciones forzadas. Del día de hoy se publicaba justamente una noticia con respecto a la cantidad de desapariciones forzadas que han superado en un año la cantidad de desapariciones con respecto al gobierno de León Febres Cordero, y todo esto se consolida en su programa de gobierno, y ha sido además una campaña que no ha contado de ninguna forma con la misma cantidad de recursos que otros candidatos. Ha sido una campaña muy orgánica. Hemos visto analistas en comunicación política, analistas políticos que muestran justamente cómo esta ha sido una campaña sostenida desde la militancia, desde los voluntarios, desde las organizaciones sociales y desde la gente. Esto se ve también en el masivo
cierre de campaña que tuvo Leonidas en Quitumbe este jueves, y que a pesar de esta cancha evidentemente inclinada, se pudo ir posicionando distintas posturas que además parecían que lo iban a poner en desventaja, porque una de las cosas que más se temía es que se vea a Leonidas como alguien demasiado radical, y sin embargo no tuvo miedo de hablarse y posicionarse como alguien desde el marxismo, desde la teoría de la liberación, y tener además un espacio de pedagogía y de aprendizaje con respecto a estas posturas y lo que significan realmente, y tal vez haciendo un poco eco con lo que decía Decio en la entrevista anterior, cómo esta es una tendencia, lo que está sucediendo con la derecha, con esta fascistización del mundo, que creo que no se da de la noche a la mañana, es algo que ha venido sucediendo a partir de la ampliación y la manera en cómo se ancla el neoliberalismo en todo el mundo y cómo se va jalando toda la tendencia política hacia la derecha. Esto es algo que viene pasando hace décadas, y el poder posicionar justamente una tercera opción desde una postura mucho más frontal, desde una izquierda y desde posicionamientos que tal vez se habían abandonado justamente por pensarse desde el miedo de que sean demasiado radicales, vemos que es algo que interpela e incluso con propuestas que muy en lo concreto deberían ser algo de un sentido común que resonó, por ejemplo, con la campaña del Yasuni, que era la defensa de la vida, y que el momento que vemos el plan de gobierno de Leonidas es lo que está justamente en el centro, el poner la vida en el centro y que no sea la economía, la ganancia, las empresas lo que esté en el centro, sino justamente la vida, y que la campaña de Leonidas justamente se centró mucho en eso, y es por eso que se habla tanto de los derechos de la naturaleza. El colectivo LOA, que trabajó la ley para el bienestar de los animales, también hizo una lectura y una evaluación de los planes de trabajo y mostraba que el único plan de gobierno que tomaba en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional con respecto a los derechos de los animales, de reconocerlos como sujetos de derecho, era el plan de gobierno de Leonidas Issa, y eso creo que resuena también con la gente, a pesar de toda la desigualdad que hubo durante esta campaña política. Comprendo, Sofía, y como me comentas que seguiste la entrevista de Decio también, preguntarte un poco sobre este tema que nos estuvo rebotando y fue uno de los principales que cuando conversamos con él. ¿Qué tipo de decisiones o qué crees que la gente debería sopesar al momento de pensar su voto en segunda vuelta? Creo que es complejo, porque vemos justamente en el voto cómo, a diferencia de otros años que se ha dividido más en otros candidatos, en esta ocasión está mucho más polarizado. 40% para Luisa, más del 40% para Noboa, y que ahí se da quizás un quiebre, lo que decía justamente Decio Machado con respecto al crecimiento que tiene la ARC de este 30% duro, y que logra subir y romper ese techo que parecía que no lo lograba en años anteriores. Y que también muestra un cambio con respecto a esta visión correísmo-anticorreísmo que ha dividido durante tantos años al país y ha significado un montón de cosas. Y ahí me gustaría muchísimo matizar cuáles han sido las posturas, porque lo que sucedió hace algunos años no es para nada lo mismo a lo que está sucediendo en este momento, porque el escenario no es el mismo. Cuando se dio el llamado al voto nulo, el Ecuador no era el mismo, la situación de seguridad no era la misma, y entonces creo que es muy importante tomar eso en cuenta. Los y las ecuatorianas hemos visto justamente la transformación del país, lo que ha hecho justamente la toma del poder de las élites, en este caso de la familia Noboa, porque en algún momento, quizás cuando estaba Lasso, veíamos justamente cómo jalaba este presidente para su sector, pero ahora vemos a Noboa que no es ni siquiera jalar para su sector, sino jalar para su familia, que no es para nada anodino tener como primera candidata para la Asamblea Nacional a su madre, que se mantenga como una especie de monarquía, porque es la manera en cómo se está manejando ese poder, y de igual manera la elección que ha tenido para vicepresidenta.
Entonces, creo que estamos en un escenario diferente en el cual es posible tener un diálogo desde las izquierdas. Hay que recordar además el escenario que hubo a inicios de esta campaña electoral, cuando se llamó a una mesa de diálogo desde las izquierdas, donde hubo un trabajo sostenido principalmente desde CONAIE, desde las organizaciones sociales, pero también desde el delegado de la Revolución Ciudadana, y al cual se llegaron a ciertos acuerdos. Entonces hay una posición y hay una transformación y hay un camino y un aprendizaje desde las izquierdas para entender que estamos en un momento completamente diferente, que la gravedad de la situación actual nos exige tener un diálogo, y eso va para las izquierdas que en su momento por razones muy válidas, porque fueron violentadas y agredidas por el gobierno de ese momento de la Revolución Ciudadana, y que tenían entonces todos sus reparos y siguen teniendo muchos reparos, entiendan que hoy es un contexto distinto y entonces que hay que sentarse a pensar el voto de una manera diferente. Pero esto tiene que darse justamente desde el diálogo, y por eso me parece fundamental que la tercera opción por la que se hayan decantado los ecuatorianos haya sido Leonidas Issa, porque eso permite justamente sentarnos a poner esos puntos en los que hubo acuerdo para esta versión programática, este acuerdo programático de las izquierdas, y que sea a partir de ahí que se llame a ese voto, que hayan unas garantías mínimas de que se va a ampliar, de que es una cosa que se tiene que construir de manera colectiva y que no es simplemente que se va a dar el voto sin más reflexión, sino que lo que le sucedió a la RC en las anteriores votaciones también sucedió porque no hubo una apertura al diálogo, al entender y al asumir que hubo errores en su campaña, pero también durante su gobierno, y que tiene que darse desde esa apertura el llamado a otro voto. Creo que hay de parte de las izquierdas, pero también hay, espero, esa apertura de parte de la Revolución Ciudadana. Sofía, y un poquito con temas más específicos y que me parece que manejan más. Incluso en la campaña electoral de Noboa, las anteriores elecciones, él aseguró que no iba a explotar el Yasuní y que iba a dar trámite a la respectiva el mandato del pueblo, que fue cerrar los campos petroleros en Yasuní. Desde esta perspectiva, ¿cómo tú avisoras del futuro del Ecuador con respecto a este tema de la expansión y de la mantención de la frontera extractivista? Me parece que es un tema urgente. Hemos visto con Lasso y con Noboa que, a pesar de, en su momento, cuando fueron candidatos, se posicionaron a favor de proteger el Yasuní, y una vez en el poder lo que hicieron fue simplemente ampliar la frontera extractiva. En el caso de Lasso, con el continuar la explotación y decir que se iba a explotar hasta la última gota de petróleo. Y en el caso de Noboa tenemos también el problema minero. Y con respecto a eso, la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, a pesar de posicionarse como algo positivo para el país en distintas áreas, finalmente termina siendo un acuerdo para ayudar a esas concesiones mineras que están atoradas porque no se ha podido dar la consulta ambiental, simplemente porque el Estado ecuatoriano ha hecho lo que ha hecho con todas las concesiones, tanto petroleras como mineras, es decir, no cumplir con la consulta previa, libre e informada. Y de hecho estos días hubo una denuncia muy concreta con respecto a eso, a que una propuesta de Noboa para modificar la Constitución y quitar ese derecho de los pueblos y nacionalidades, pero ese derecho también que le pertenece a toda la población de decidir qué es lo que sucede en su territorio, y además planteándolo desde lo que fue la consulta del Yasuní, entendiendo que esos recursos no son solamente una cuestión que se decide en ese territorio específicamente, sino también pensarlo de manera más amplia a futuro, qué significa el priorizar una concesión petrolera o priorizar una concesión minera cuando los recursos como el agua, el aire limpio, la tierra para poder ser cultivada son recursos que todos y todas necesitamos para poder tener mínimas condiciones para una vida digna. En este sentido, me parece que debe ser un tema central en estas elecciones. Muy poco hemos escuchado del tema ambiental. Muchos de los candidatos justamente sus posiciones fueron en agravar el tema antiextractivo, y sin embargo ahí me parece interesante ver que Luisa González reconoce la importancia de este tema, y por eso, por ejemplo, en el cierre de campaña en el Azuay lo menciona y lo reconoce la importancia de dar cumplimiento a esas consultas populares, y por supuesto Leonidas Issa también ha tenido muy claro ese tema. Y entonces
un último punto que me gustaría acotar con respecto más al tema internacional, porque con todo lo que ha estado sucediendo con Trump y también en Europa con respecto a las distintas luchas, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que se posicionan como luchas secundarias o cosas que tienen que dejarse de lado. Creo que hay un punto muy importante aquí en el Ecuador porque es una lucha que se ha sostenido desde los territorios y porque se defienden concretamente las condiciones materiales de las poblaciones de esos territorios, que no es simplemente un romanticismo de la naturaleza, sino es el defender las condiciones para poder alimentarse, para poder vivir sanamente. Y en este sentido tenemos el ejemplo terrible de lo que sucede en la Amazonía, donde hay altos índices, el mayor índice de cáncer que tiene la población ecuatoriana se da justamente en la Amazonía, y no es un azar, es justamente por el extractivismo. Entonces eso tiene que estar en el corazón de las propuestas, y espero que justamente en esta segunda vuelta sea algo que se mantenga y se recoja de parte de Luisa, y que en ese diálogo que tiene que darse con Leonidas Issa para este voto y este apoyo en la segunda vuelta, porque no podemos aguantar más años de esta derecha que nos está matando, esté justamente en el corazón de esos acuerdos. Sofía, también me gustaría preguntarte con respecto a un tema. Yo con una compañera de aquí en Media tuve la oportunidad de entrevistarles a candidatas a asambleístas por el exterior de la Revolución Ciudadana, y ellas nos comentaron frente a la pregunta de qué harían si tuvieran que votar por un aborto libre, seguro y gratuito. Nos dieron vueltas a las preguntas y no nos supieron contestar. Es más, afirmaron que son pro vida, y esta fuerza política estaría constituyéndose a este paso incluso como la segunda fuerza política dentro del legislativo, ya que la primera evidentemente parece que va a ser ADN. ¿Cómo te parece que van a quedar estas luchas o estas reivindicaciones que se disputan desde el campo del feminismo con respecto a cómo queda establecida la asamblea y en cualquier caso a cómo quede o a quién quede en la presidencia? Bueno, al respecto, sabemos que con mucha dificultad se ha logrado la despenalización del aborto en casos de violación. Actualmente la Corte Constitucional debe resolver varias demandas con respecto a la descriminalización total del aborto, y sabemos además que estamos muy cerca de que se cambie la composición de la Corte Constitucional, y que tal vez y ojalá sea algo que se resuelva de manera pronta. Entonces, dependería también de si la Corte Constitucional actual decide y da paso justamente a una decisión que sea más coherente con los derechos de las niñas y de las mujeres. Y en ese ámbito también me parece fundamental mencionar lo que ha sucedido durante esta campaña con las infancias trans, que también fue algo instrumentalizado por algunos candidatos a la asamblea durante esta campaña para escandalizar a la población y mentir, diciendo que lo que se estaba diciendo desde la Corte Constitucional era proponer hormonar a niños o hacer intervenciones quirúrgicas, cuando para nada no es el caso. Es simplemente un caso en el que se pide que existan condiciones mínimas para que no exista discriminación para esas infancias, aquí lo que vemos es una tergiversación y una manipulación de la información, tal cual se ha hecho en otros países, y creo que no es un azar que esto suceda con temas sumamente delicados. Entonces, esperaría que esto también pueda entenderse y respetarse. También ha sido un tema muy poco abordado durante estas elecciones. Pero
durante el diálogo de las izquierdas. Para hacer un poquito de profundidad en este tema, Sofía, justamente hace poco menos de un mes, es más, el 20 de enero, se emite una condena histórica de parte de la Organización de Naciones Unidas con respecto a los estados de Ecuador y Nicaragua, intentando garantizar que ninguna niña sea obligada a ser madre. De tu perspectiva, ¿cómo crees que se vaya a desarrollar lo que viene después de este fallo histórico con respecto a nuestra sociedad? Esto que mencionas es muy importante porque además es un caso que se vincula y tiene repercusiones directas con el Ecuador. Lamentablemente no es el único tema que tiene y ha tenido que tratarse de esta manera desde organismos internacionales para que se avance en materia de derechos. Entonces, creo que se suma justamente a lo que estaba diciéndose hace un momento, con que tiene que haber una coherencia. El Ecuador está suscrito a varios acuerdos y convenios de derechos en materia internacional y tiene justamente que cumplirse. Y en este caso hay además un tema de reparación integral con respecto al caso de esta niña ecuatoriana, pero también de otras niñas que estaban en otros países de la región, y al reconocerse que obligar a llevar a término un embarazo es una forma de tortura, en particular para las infancias. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar las condiciones adecuadas para que las niñas puedan ser niñas y no sean obligadas a ser madres, y que no exista ningún tipo de romantización con respecto a eso, porque evidentemente es absurdo esperar que una niña tenga que asumir este tipo de responsabilidades, y eso pasa por un lado por la despenalización del aborto, pero además pasa por toda una serie de políticas públicas que además puedan garantizar una correcta educación sexual a las infancias y a las adolescencias. Y ahí escuchaba que tú nos acompañas desde Argentina. Creo que ahí hay un caso muy claro justamente de cómo la educación sexual permite justamente proteger a las infancias. Una canción que se trabajó desde el gobierno argentino permitió durante algún tiempo identificar justamente que los niños y niñas eran víctimas de violencia sexual, y eso se suspendió. Entonces, creo que este tipo de herramientas tienen que venir justamente desde el Estado para garantizar una seguridad y una relación y que no existan este tipo de casos. Entonces, va por la despenalización del aborto, pero además por toda una política más integral que permita asimismo a las familias acceder a mecanismos efectivos, porque seguimos viviendo en un sistema de justicia que es profundamente revictimizante. Y ahí hay el caso de una madre que hace me parece un par de meses, tuvo que desangrarse frente a fiscalía porque el caso de su hija, que fue violada por el hijastro de su padre, no avanza, sigue siendo amenazada. De hecho, el día de ayer publicaba en Twitter que fue amenazada de muerte por este hijo que está protegido, este violador que está protegido por ser hijo de un policía. Entonces, pasa también por tener un sistema de justicia que realmente funcione y que le responda a las víctimas y que deje de ser simplemente acólito de los violadores y los agresores. Sofía, una pregunta que realmente desde mi perspectiva es un poco más complicada, valiendo de lo que mencioné que vivían aquí en Argentina. ¿Cómo es posible que, si bien en esta sociedad, en la Argentina, por ejemplo, han habido muchos logros con respecto a la despenalización del aborto, con respecto a la educación sexual integral, que tú mismo nos los mencionabas, cómo es posible profundizar estos cambios a nivel social para que no sea tan fácil borrarlos desde el Estado, como está sucediendo aquí en Argentina con el gobierno de Milei? ¿Cómo podemos garantizar que no demos pasos para atrás después de estos logros? Es una pregunta muy compleja. Creo que es algo que nos hemos estado preguntando muchísimo, porque de alguna manera esperamos que estas conquistas no sean algo que tengamos que seguir luchando, pero como izquierda es algo que también entendemos que se da desde distintas formas. No sé, hay conquistas en el ámbito de los derechos laborales que parecieran
inamovibles y ya ganadas, y sin embargo el trabajo se ha transformado por el tema tecnológico en estos últimos años, y justamente eso ha dado pie a que muchas formas de precarización y de explotación que parecían del siglo pasado ahora las tengamos que enfrentar nuevamente por tener condiciones de enorme precarización, y no solamente para la clase proletaria que menos gana, sino incluso para ciertos ámbitos de los trabajadores que parecieran tener una ventaja. Vemos académicos y personas que, no sé, llegan a un doctorado o a un postdoctorado y sin embargo siguen teniendo condiciones extremadamente precarias de existencia. Entonces creo que pasa por también tener una transformación desde lo cultural y desde lo social, que no, o sea, evidentemente el tener un avance en las leyes y en las instituciones es fundamental, pero también es muy importante que la población entienda por qué es necesario seguir defendiendo este tipo de avances y ese tipo de causas, y particularmente en el tema del feminismo, y esto es una opinión personal, creo que ahí hay un trabajo urgente a hacerse de manera pedagógica con las masculinidades, con los hombres. Hay un vacío de acceso a la información que creo que se evidencia muy claramente en el voto que tiene la extrema derecha en toda la región y en todo el mundo con los hombres jóvenes, y en mi opinión eso se da en parte porque hay una crisis de identidad y un vacío que termina respondiéndole muy claramente generadores de contenido de extrema derecha, masculinistas, y que no está recibiendo esa información de otro tipo de fuentes. Entonces ahí hay también una necesidad de un trabajo pedagógico directo de saber responder a esta población y además retomar temas urgentes, no solamente en todos estos derechos y estos frentes que hemos estado hablando, del medio ambiente, del feminismo, pero también en temas muy concretos de lo laboral, de la precarización, de la pobreza, del acceso a derechos básicos como la educación y la salud, y entender también cómo quebrar un discurso que ha permitido normalizar muchas de las violencias que vivimos, haciéndolas individuales, como es propio del neoliberalismo, poniendo este discurso del emprendedor. A mí me parece muy llamativo ver cómo cala tanto el discurso de creadores de contenido como el Temach en México, y que parte de ese discurso sea justamente que los hombres lo que tienen que hacer es convertirse en este propio emprendimiento, en este propio proyecto de mejorarse, de ser más proveedores, de ser estos hombres de alto valor, y que sigue perpetuando este discurso y más bien romper desde las izquierdas con esta pedagogía que permita reconocernos como humanos y como valemos como personas, y no simplemente por lo que estamos produciendo y por lo que estamos brindando, sino porque simplemente como seres humanos tenemos derechos, tenemos una razón de ser, y eso tiene que ser reconocido, y creo que es algo que puede justamente construirse desde todos estos discursos que se han venido dando de las distintas luchas, desde el antirracismo, desde el feminismo, desde el ecologismo, que creo que se resume en poner la vida en el centro, y que permitiría, espero, romper justamente este discurso tan individualista que hace tan difícil a veces entablar una conversación y un diálogo con estas otras poblaciones. Sin duda, me parece que justamente hay este vacío pedagógico que tú mencionas, y hay como que un exceso de fuentes de derecha, me parece, en esta cuestión de la creación de contenidos, y por eso creo que hay que valorar estas iniciativas como la de estos medios o la de creadores de contenido que intentan llevar la disputa hacia estos temas y traer el diálogo hacia este tipo de discusiones. Sofía, quería agradecerte tu presencia aquí, quería agradecerte tu presencia con nosotros. Me gustaría que nos compartas una última reflexión con respecto a lo que se viene, con respecto a lo que hemos hablado, antes de poder cerrar la entrevista. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a Indymedia por el espacio, por la invitación, y creo que me gustaría cerrar justamente con una invitación a todos y todas quienes nos están escuchando y observando en este momento, a entender el momento crucial que estamos viviendo como país, que en esta casi confirmada segunda vuelta que habría podamos sentarnos sí a dialogar y
a vencer a la derecha. Estamos en un momento en el que nos estamos jugando literalmente la vida, no solamente por la destrucción del Estado y la destrucción del sentido mismo de acceso a derechos, sino que estamos frente a un escenario que, no sé, mi madre era estudiante cuando estaba en el gobierno León Febres Cordero y me contaba eso como una de las cosas más aterradoras de este momento, y sin embargo ahora estamos en un escenario en el que en un año tenemos más desapariciones forzadas que durante ese gobierno que fue tan atroz. Entonces el escenario es gravísimo y creo que eso tiene que estar en el centro de la reflexión de por quién vamos a votar en esta segunda vuelta y qué está realmente en juego en esta contienda electoral. Eso, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presencia. Han sido, creo que, bastantes claras y profundas las cuestiones que nos han compartido. Y ahora vamos a continuar un poco revisando los resultados que hemos tenido aquí. Agradecerte y esperamos que nos acompañes en una próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir revisando estos resultados electorales. Vamos a volver a revisar el de General de Ecuador. Vemos que se sigue acortando la diferencia. Ahora es de 43.19% a 45.38%, con una diferencia de casi 100.000 votos. Sí, 102.000 votos de diferencia los que separan a Luisa González de Daniel Noboa en esta contienda electoral. Vale, sí, solo un poco para ir mencionando ahí el tema de en este corte que se está dando. Me parece importante también mencionar que falta, estamos como por no llegamos aún al 50% escrutado.